Jóvenes, señores y señoritas, vamos a empezar esta reunión de acompañamiento de lengua y literatura para segundos contabilidad B y para segundo informática B. En esta tarde vamos a ver lo que es la semana 2 del proyecto 2. Yo les voy a poner las actividades que hay que hacer y más en sí las actividades que hay que hacer y cómo las deben ir desarrollando. También voy a dar una pequeña introducción de lo que va a suceder la semana que viene, la semana del 2 de agosto, del 6 de agosto, lo que es la fiesta de la lectura. Todo esto ya viene siendo dado, nos hemos organizado en el área de lengua para desarrollar esta fiesta de la lectura o fiesta rosada a partir del 2 al 6 de agosto, para que ustedes sepan la importancia de lo que es hacer una buena lectura y cómo eso puede ayudar. La buena lectura les puede ayudar a ustedes a poder investigar mejor y desarrollar mejor sus actividades. Después de lo que es el acompañamiento de la semana 2, proyecto 2, les estaré explicando esa parte. Voy a compartirle el proyecto 2. Estamos aquí en el proyecto 2, semana 2. Tenemos en lengua y literatura como tema tipos de texto y entre los tipos de texto lo que son los textos académicos. Entre algunos tipos de texto existen bastantes tipos de texto, pero yo trataré de resaltar los más importantes para ustedes. Entre esos tipos de texto tenemos lo que son los textos científicos, que un texto científico, publicación, es un escrito proveniente de y dirigido a una comunidad científica especializada. Son aquellos textos redactados en un lenguaje muy especializado, también conocidos como los textos prerrogativos, y los más usados donde se le brinda información científica al lector. Siguiendo un conjunto de normas académicas de presentación, esto hace que los conjuntos de libros estén dentro de un apartado, exposición y referencia que procedan a demostrar las mejoras de una forma oral. La conferencia, la potencia o la comunicación, una exposición de eventos. Lo que son los textos administrativos son aquellos que se producen como medio de comunicación entre el individuo y determinada institución, entre instituciones y los individuos. Géneros administrativos típicos son el certificado, el saludo, la instancia, el oficio, la circular, los documentos que suelen aparecer en general en un boletín oficial. Ya, seguimos. A continuación está lo que son el tipo de texto, lo que son los textos jurídicos, que son la sentencia, el recurso o la ley. Los que son los textos periodísticos, que son aquellos cuya finalidad va desde informar a opinar. La información y la opinión son sus géneros principales, siempre sobre hechos y temas de interés general. Lo que son los textos literarios son todos aquellos en los que se manifiesta o realiza la función poética y o literaria, ya como elemento fundamental, como puede ser la poesía, o secundario, como en determinados textos históricos o didácticos. Lo que son los textos publicitarios, que es un tipo de texto especial, cuya función es convencer al lector acerca de las cualidades de un artículo de consumo e incitar el consumo de dicho artículo. Y por último tenemos lo que son los textos académicos, cuáles son las características de los textos académicos, de dónde provienen todo esto. Recuerda que un texto académico hace referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil. Actividades para resolver. Estas son las actividades para resolver dentro de lo que es la semana 2 del proyecto 2. Son 3 preguntas y 2 actividades de escritura. La primera pregunta dice el literal 1, ¿cuántos tipos de texto se mencionan? Ya, ustedes tienen que ver, leer y ver cuántos tipos de textos se mencionan en lo que son los tipos de textos en este documento. Segundo, ¿cuáles son los tipos de textos que se mencionan? ¿Cuáles son? Ustedes mencionan. Tipo de texto, son los que vimos aquí, son tipos de textos científicos, administrativos, jurídicos, periodísticos.
literarios, publicitarios y académicos. Todos esos son los tipos de textos que deben mencionar en lo que es la segunda pregunta. Literal 3. Escriba sus propias palabras lo que es el texto académico. Literal 4. Escriba 5 nombres de textos académicos. Dentro de lo que son los textos académicos, aquí hay ejemplos de textos académicos dentro de lo que dice el texto académico, así que no es necesario que ustedes vayan a consultar alguna fuente o página web. El numeral 5 dice cuáles son las características del texto académico. Aquí tenemos lo que son las características de los textos académicos y como podemos ver son 4 características de los textos académicos y ustedes tienen que mencionar. Dice, se pueden resumir las características de la siguiente manera: estilo formativo y técnico. Una monografía, por ejemplo, debe reunir ciertas condiciones formales de redacción. Variedad temática, el tema será tratado, depende de la disciplina. Habrá textos académicos que desarrollen temas educativos, sociales, naturales y científicos. Dirigido a un público especializado, puede estar dirigido a los profesores o a un tribunal de examinación. Y por último, demostrar un conocimiento en forma sistemática y científica. Esas son las actividades. Si alguno no puede ver muy bien esto, yo voy a dejar aparte lo que son las actividades. Me imagino que la mayoría tiene el texto, perdón, el formato de este proyecto 2. Sí, ahí está dentro de lo que es eso, lo que son las actividades para el proyecto 2. Como ustedes saben, cada año, todos los años, por estos meses de julio, agosto, se desarrolla lo que es el festival, lo que se conoce como Fiesta de la Lectura. Para los que son los chicos de básica, anteriormente se conocía esto como el Yo Leo. Ahora se lo conoce como la Fiesta de la Lectura o la Fiesta Rosada o Fiesta Rosa. Esta semana que viene, del 2 al 6 de agosto, se va a desarrollar diferentes actividades para que ustedes puedan ir desarrollando sus mejores actividades de lectura, lo que es la lectura comprensiva, sobre todo para que ustedes al leer un determinado texto, a lo que lo lean 1, 2 o hasta 3 veces, ustedes ya pueden ir entendiendo qué trata ese texto, ese tema, y pueden ir desarrollando de una mejor manera las actividades de diferentes asignaturas, no solamente de lengua, sino también de sociales, matemáticas, de todas las asignaturas que implica realizar una buena lectura. Porque si ustedes no leen bien, por ejemplo, un número o un dominio, ustedes se pueden equivocar. Si ustedes no leen bien algún texto, alguna actividad que les manden a hacer en lo que es sociales, ustedes podrían estar realizando una investigación errónea. Por eso lo que es lengua y literatura se relaciona firmemente con lo que son las otras asignaturas básicas, que son matemáticas, sociales, ciencias naturales. Todo lo que tenga que ver con texto que se escribe, si ustedes no leen bien, pueden realizar una mala interpretación del texto y podrían equivocarse al realizar la respectiva investigación de ese tema. ¿Sí? Por eso es bueno que ustedes vayan desarrollando la lectura en los diferentes grupos, no solamente los tutores, como son los diferentes tutores de segundo contabilidad A y B y la tutora de segundo informática B, sino que yo también he ido poniendo en los grupos lo que es el Yo Leo, los diferentes videos, para lo que es incentivar y motivar para ustedes un mejor desarrollo de lo que es la lectura, sobre todo lo que es la lectura comprensiva. Y para eso nosotros la semana que viene estar preparados con la diferente lectura. En lo que respecta a lo que son los textos, es importante que ustedes vayan desarrollando a veces por cuenta propia. Pueden ir leyendo textos literarios, diferentes textos literarios. Para eso ustedes pueden ir consultando en su libro de segundo bachillerato, los que tienen el libro de segundo bachillerato de lengua, en la parte de lo que es el libro integral, no exactamente lo que es el libro, aparte que viene el libro rosado fucsia de lengua, sino el libro integrado es el libro azul donde vienen las diferentes asignaturas de lengua, matemáticas y a veces viene emprendimiento también.
En ese libro integrado ustedes pueden ir buscando lo que son los textos literarios y pueden ir leyendo cada uno de esos textos para que ustedes puedan ir tomando conciencia de lo que son los diferentes textos literarios, cómo ayudan los diferentes poemas, las diferentes poesías que han ido desarrollando los diferentes autores de lo que es la literatura ecuatoriana, ¿sí? Algunos de ellos, José de la Cuadra, otros autores diferentes que han ido desarrollando diferentes temas, Gabriela Mistral, algunos textos literarios o académicos. Estamos viendo lo que es esta semana en los tipos de textos, perdón, vamos a ver la semana que viene, justo coincide con lo que son el modernismo o algunos textos literarios, lo que son Gabriela Mistral y otros autores que vamos a ir viendo dentro de lo que es esta etapa, lo que fue el periodo del modernismo, dentro de lo que es la literatura ecuatoriana, ¿sí? La semana que viene, la otra semana, vamos a ir viendo muy bien esto para reforzar sobre todo lo que es esta semana la lectura, que es a partir del 2 al 6 de agosto, ¿sí? Sobre todo por eso se planificó el proyecto 2 basado en lo que son esos textos literarios en la etapa del modernismo que ya vamos a ver en lo que son las semanas 3 y 4 de lo que es lengua y literatura, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta sobre lo que son las actividades de lengua? ¿Algunas preguntas de actividades de lengua? Dígame, joven Ricardo Zapata. Buenas tardes, licenciado. ¿Puede volver a repetir? A ver, Es voy a... que recién... No se preocupe, ya voy a volver a proyectar lo que es el proyecto 2, semana 2. A ver, aquí tenemos a partir de la página 18, más en la página 19 ya empezamos lo que son los tipos de textos, textos académicos. Vamos a ver algunos tipos de textos, pero sobre todo se va a resaltar lo que son los textos académicos. Entre los tipos de textos tenemos lo que son los textos científicos, textos administrativos, textos jurídicos, textos periodísticos, textos literarios, textos publicitarios y textos académicos. Esta semana vamos viendo la introducción de los textos literarios como una pequeña introducción a lo que viene la semana, perdón, a lo que toca la semana que viene, que es la fiesta de la lectura. Perdón. Dentro de los textos científicos, un texto científico, publicación, es un escrito proveniente. Déjenme ver si ahí lo puedo ampliar para que ustedes también vayan leyendo. Un texto científico, publicación, es un escrito proveniente de y dirigido a una comunidad científica especializada. A una comunidad científica especializada son aquellos textos redactados en un lenguaje muy especializado, también conocidos como los textos prerrogativos, y los más usados donde se le brinda información científica al lector. Siguiendo un conjunto de normas académicas de presentación, esto hace que los conjuntos de libros estén dentro de un apartado, exposición y referencia que proceda a demostrar las mejoras de una forma oral. La conferencia, la potencia o la comunicación de exposición de eventos tipo texto. A continuación, lo que son los textos administrativos, que son aquellos que se producen como medio de comunicación entre el individuo y determinada institución, entre instituciones y los individuos. También tenemos los textos jurídicos, textos periodísticos, lo que son los textos literarios. Como ya les digo, que esta es una pequeña introducción para la semana que viene, tanto el proyecto 2 como lo que es la semana de la fiesta de la lectura. Ya. Y a continuación tenemos lo que son las actividades. Recuerda que un texto académico hace referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil y las actividades para resolver son solo 5 actividades para esta semana. Hay 3 preguntas entre esas actividades y 2 de escritura.
la primera actividad dice como pregunta cuántos tipos de texto se mencionan. Ahí ustedes tienen que ver y contar cuántos tipos de texto se mencionan. La actividad número 2, cuáles son los tipos de textos que se mencionan. La actividad número 3, escriba con sus propias palabras qué es el texto académico. La actividad número 4, escriba 5 nombres de texto académico. Dentro de lo que es el texto académico, si ustedes leen bien, hay ejemplos de lo que son textos académicos. Yo les estoy pidiendo 5 y por lo general ahí en la lectura, si ustedes leen bien ahorita, hay por lo menos unos 11 ejemplos de textos académicos, ¿sí? Yo solamente les estoy pidiendo que escriban 5 nombres de textos académicos. Ahí, eso sería la actividad número 4. La actividad número 5 es una pregunta que nos indica cuáles son las características del texto académico. Y al finalizar, después del texto académico dice características de los textos académicos. Se pueden resumir sus características de la siguiente manera. El estilo formal y técnico, por ejemplo, Licenciado, no se lo escucha. a ver, ahí me escuchan, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, ya, disculpe. A ver, voy a tratar de proyectar nuevamente. A ver, como les decía, son 5 actividades para esta semana. La primera actividad es una pregunta que indica cuántos tipos de textos se mencionan en lo que es en lengua en esta semana 2. Ustedes tienen que contar y poner cuántos son. Segunda actividad, ¿cuáles son los tipos de textos que se mencionan? Ya vimos ahorita. Primero empezamos con lo que son los textos científicos, textos administrativos, textos jurídicos, textos periodísticos, textos literarios, textos publicitarios y textos académicos. Esos son. Tercera actividad, escriba con sus propias palabras lo que es el texto académico. Aquí donde dice textos académicos, ustedes leen y escriben con sus propias palabras lo que es para ustedes. Cuarta actividad, escriba 5 nombres de textos académicos. Aquí están dentro de lo que son los textos académicos. Hay unos 11 ejemplos y ustedes solamente tienen que escribir 5 nombres en lo que es la actividad 4. En la actividad número 5 nos indica cuáles son las características del texto académico. Después del texto académico vienen las características de los textos académicos que dice, se puede resumir sus características de la siguiente manera. Primer punto, estilo formal y técnico. Una monografía, por ejemplo, debe reunir ciertas condiciones formales de redacción. Segundo punto, variedad temática. El tema a ser tratado depende de la disciplina. Habrá textos académicos que desarrollen temas educativos, sociales, naturales y científicos. Tercer punto, dirigido a un público especializado. Puede estar dirigido a los profesores o a un tribunal de examinación. Y por último punto, demostrar un conocimiento en forma sistemática y científica. Esas serían lo que son las actividades para esta semana 2 del proyecto 2 de lengua y literatura. Como les repito, esta semana es una pequeña introducción cuando se vaya a ver lo que son los textos literarios. Y nosotros vamos a seguir con lo que son los textos literarios la siguiente semana. Un ejemplo de lo que es la etapa del modernismo de los autores de la literatura ecuatoriana, entre ellos Gabriela Mistral, como ya mencioné, Rubén Darío, es el primer autor que vamos a ver la semana que viene, Rubén Darío, y después vamos a ver Gabriela Mistral. También vamos a ver una pequeña introducción cuáles fueron los tipos de obras de Rubén Darío en la cuarta semana y las obras también de Gabriela Mistral. Todo eso para reforzar, como ya les digo, la semana que viene, que es la fiesta de la lectura o fiesta rosa, para que ustedes vayan desarrollando una mejor comprensión lectora, ustedes vayan aprendiendo a leer mejor y se den cuenta que si ustedes hacen una adecuada lectura pueden realizar las correctas investigaciones tanto en diferentes asignaturas como son matemáticas, sociales, ciencias naturales,
las asignaturas que tienen que ver con el tronco común, que se interrelacionan directamente con lo que son con lo que es lengua y literatura, ¿sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Sobre todo para los que llegaron atrasados, ¿está todo claro? ¿Las actividades? ¿No hay preguntas? Ya, sí me escucharon entonces, ¿están claras las actividades? Ya. Entonces, doy por... Licenciado, una pregunta, disculpa que lo interrumpa. ¿Cuándo es la entrega del portafolio? La entrega del portafolio todavía no nos han dado fecha, pero supuestamente sería para después de 2 o 3 semanas, supuestamente. Ya cuando nos comuniquen bien, tal vez la próxima semana nos indiquen bien a todos los tutores. Por ahora el distrito no nos ha dicho cuándo es exactamente la fecha de la entrega de los portafolios. Ya cuando nos confirmen la fecha, porque todavía hay fecha tentativa, no hay fecha confirmada, ahí cada tutor le debe explicar a sus diferentes cursos, ¿sí? Ustedes tienen sus diferentes tutores y cada uno, su tutor o tutora les debe explicar eso, la fecha de entrega del portafolio, ¿sí? Ya, ¿alguna pregunta sobre lengua y literatura? Si no, doy por terminada esta reunión. Pasen bien, tengan buena tarde. Los que no han almorzado, por favor, almuercen rapidito. Y nos estamos viendo en la siguiente reunión de acompañamiento. Los jóvenes de segundo contabilidad A. Tenemos emprendimiento a las 2:40. No se olviden, yo ya voy a pasar el link a las 2:10 de la tarde para tener la reunión de acompañamiento de emprendimiento, segundo contabilidad A. ¿Sí? Tengan buena tarde. Pasen bien. Nos estamos viendo en la siguiente reunión de acompañamiento.